En la clase de hoy estaremos discutiendo las características básicas del amplificador operacional, así como sus modelos ideal y el modelo práctico de este dispositivo. En el día de hoy estaremos discutiendo las características básicas del OPAMP, ¿verdad? Comenzando con lo que es el OPAMP, pues el nombre del OPAMP es Operational Amplifier, amplificador operacional. El símbolo es este triángulo que vemos aquí, ¿verdad? Con su pin out, donde tenemos la entrada no invertidora, entrada invertidora, tenemos el menos VCC, el más VCC y el Vout. Y aquí viendo los terminales del LM741, que es el OPAMP que más vamos a estar utilizando en el curso, pues vemos como la patita 1 es un pin de offset, el 2 es donde se conecta la entrada invertidora, el 3 la no invertidora, el 4 es el menos VCC, el 5 es offset, el 6 es el Vout, voltaje de salida, el 7 es el más VCC y el 8 pues no se conecta. Importante aquí, ¿verdad? Que no se intercambien esos dos terminales, que no ponga más VCC menos VCC o menos VCC más VCC, porque ya eso puede dañar el OPAMP. Son unos dispositivos pues bastante susceptibles a dañarse con simplezas como esa de mal conectar esos dos terminales. El circuito interno del amplificador operacional, pues ya nosotros habíamos discutido, ¿verdad? Parte de eso en el curso de electrónica 2, porque aquí tenemos la entrada, ¿verdad? El pin 2 y el 3. Eso pues básicamente internamente es un amplificador diferencial como los que vimos en el curso de electrónica 2, ¿verdad? Y si vemos por acá, pues tenemos el pin 1 y el 5 que son de offset, que eso lo vamos a utilizar para calibración, específicamente en el amplificador de instrumentación. Vamos a hacer uso de esos pines. Y entonces aquí tengo el pin 7, que es más VCC, la salida, que es el voltaje de salida, y el pin 4, que es menos VCC, ¿verdad? Como se ve en, en el pin out que vimos anteriormente, ¿verdad? Que nos da el fabricante, pero eso es el circuito interno y tiene otras cosas que nosotros discutimos, ¿verdad? En el curso de electrónica 2, como espejos de corriente, etcétera. Pero ya nosotros pues no vamos a entrar en los detalles de todos esos transistores que tiene el amplificador operacional, sino que nos vamos a concentrar más bien en el chip, ¿verdad? En el IC, en el circuito integrado, y cómo es su funcionamiento y cómo yo lo puedo utilizar para realizar operaciones aritméticas, como vamos a ver más adelante. Esta sería la representación ideal del OPAMP, ¿verdad? Idealmente, el OPAMP pues tendría una impedancia de salida igual a cero, tendría una ganancia de infinito, ¿verdad? Y tendría una impedancia de entrada infinita. Pues esos son valores ideales, ¿verdad? Que no necesariamente en la práctica pues se cumplen, ¿verdad? Así que yo puedo representar y voy a hacer uso del OPAMP ideal cuando haga análisis matemático del OPAMP, pero si quiero un modelo más práctico, pues este sería el modelo práctico de los PAN, ¿verdad? Entonces tendría una impedancia de entrada que es alta, no infinita, pero es alta. Tendría una ganancia alta que tampoco sería infinita. Y tendría una impedancia de salida bajita, ¿verdad? No cero, pero bajita. Así que con eso yo puedo, ¿verdad? Representar el amplificador operacional con valores prácticos. Por ejemplo, en este circuito me pide que calcule el voltaje de entrada y salida utilizando ambos modelos, el ideal y el práctico. Me dan ese circuito con esos valores, ¿verdad? Tengo una fuente de 1 milivoltio con una resistencia de fuente de 10 kilos. La impedancia de entrada de 1 mega, ¿verdad? No es infinita, pero es grande. La impedancia de salida 100 kilos. La resistencia de salida 50 kilos. Si lo veo con el modelo ideal, ¿verdad?
dejaba abierto, ¿verdad? Estaba en open circuit la entrada, porque el modelo ideal presentaba aquí, ¿verdad? En la entrada del OPAN, como vimos anteriormente, pues Zin infinito, ¿verdad? Así que si es abierto, pues entonces todo el voltaje de entrada de los milivoltios, pues se va a ver aquí. Y que por tal razón yo puedo decir que el Vin en el modelo ideal es un milivoltio, ¿verdad? Porque hay un open circuit ahí. Y entonces el voltaje de salida en el modelo ideal también, ¿verdad? Como la impedancia de salida es cero. Y acá se representa con, como lo vimos allá arriba, una fuente de ganancia por Vin. Y aquí viene la impedancia de salida que es cero, ¿verdad? Cero en el modelo ideal. Pues todo ese voltaje se va a ver reflejado aquí a la salida, ¿verdad? Así que ganancia de voltaje por Vin, 250, que es una ganancia de ese OPAN que me la dieron por 1 milivoltio, 250 milivoltios. Eso sería, ¿verdad? El voltaje de salida ideal, ¿verdad? Si considero el modelo ideal. Pero si voy al modelo práctico, pues entonces ya lo que voy a tener realmente a la entrada, ¿verdad? Es un divisor de voltaje entre la impedancia de entrada y la RS, ¿verdad? La RS es de 10 kilos y la impedancia de entrada vimos en el ejemplo que es de 1 mega. Así que aplico divisor de voltaje, voltaje de entrada por la que me interesa que es 1 mega, entre la suma de las dos que están en serie, y me da 0.99 voltios. Ese es con el modelo práctico, ¿verdad? En el ideal me da 1 milivoltio. Ahí no está tan mal, ¿verdad? Una diferencia bien pequeña. En la salida, entonces también ocurriría un divisor de voltaje entre la RL y la Zout, porque ahora no va a ser cero. Ahora nos dicen que es 100 kilos, así que lo mismo. Voltaje de entrada, que es la ganancia por Vin, por la resistencia de carga, que es 50 kilos, entre la suma de las dos, que quedan en serie, ¿verdad? Y entonces aquí me da 82.5 milivoltios. Y ahí sí que sí, ¿verdad? Ahí sí que sí, hubo una gran diferencia entre los 250 que me dio en el modelo ideal y los 82.5 que me dio en este modelo práctico, ¿verdad? Y ahí básicamente el problema es la Zout. La Zout que en este problema nos dieron una Zout de 100 kilos, pero en la práctica esas impedancias de salida están en los 75 ohmios por ahí, o sea, son en ohmios, no son en kilos, por lo tanto, por eso es que nos da esa gran diferencia entre el modelo práctico y el modelo ideal para el voltaje de salida, ¿verdad? Porque la Zout, pues, según el problema era 100K y como vamos a ver en el experimento de características básicas, ¿verdad? De los PAN, cuando lo veamos en el laboratorio, pues esas impedancias de salida están en los ohmios. Entonces, algunos de los parámetros del OPAN que vamos a estar viendo es ganancia de lazo abierto, la AU Open Loop. Dice que el modelo ideal es infinita, pero el práctico es bien alta, ¿verdad? Está más o menos en el orden de los megas. El input offset voltage o el voltaje de offset es el voltaje entre los terminales de entrada, donde se dice que es cero en el modelo ideal, pero en el modelo práctico es como 2 milivoltios. También tenemos la input bias current, las corrientes de bias, que esas son las corrientes que polarizan los transistores que están a las entradas del operacional, como vimos en el modelo interno, ¿verdad? Del OPAM. Y nos dicen que estas idealmente son cero, pero realmente están en el orden de los micro o los nanoamperes. Por eso es que va a ser bien difícil medirlas con un DMM. Y en el caso del laboratorio tendremos que calcularla, ¿verdad? Midiendo voltaje entre resistencia con ley de Ohm, y ahí se estima, porque son tan pequeñas que no se detectan con un DMM regular. Las corrientes de offset es la diferencia entre las corrientes de valla, así que si las corrientes de valla eran pequeñas, las de offset son todavía más pequeñas porque es la recta de la corriente de vallas del terminal invertido menos la del no invertido, ¿verdad? La impedancia de entrada, que dijimos que en el caso ideal es infinita, pero el práctico es de los megas.
La impedancia de salida, que dijimos que en el caso ideal es 0, pero que en el modelo práctico, ¿verdad? Como dijimos, en realidad es 75 ohmios aproximadamente. Así que ahí vemos que por eso cuando hicimos el cálculo en el problema anterior, pues el problema nos dio que tenía una ZO de 100 kilos, pero eso es demasiado, o sea, se desvía demasiado de lo que es realmente en el modelo práctico, que esos valores están en ohmios. El ancho de banda, que es el rango de frecuencia para el cual el amplificador trabaja correctamente. El modelo ideal dice que eso es infinito, pero en el práctico está en los megahertz. O sea que ese ancho de banda realmente no es infinito. El slew rate, que es la habilidad que tiene un amplificador de reaccionar a cambios rápidos y largos en el voltaje de salida. O sea que esto me va a indicar cuán rápido la salida del op-amp es capaz de cambiar. Es como un tiempo de reacción. Entonces se define como el cambio en voltaje de salida por unidad de tiempo. Y que este parámetro, slew rate, es voltios sobre microsegundo. El del 741, ese parámetro es 0.5 voltios por microsegundo. Pero hay opanes, como vamos a ver más adelante, que tienen slew rate mucho más alto que el 741, ¿verdad? Son capaces de reaccionar más rápido. Y el Common Mode Rejection Ratio, que es un parámetro que vimos en el curso de electrónica 2, donde es la medida que tiene un amplificador de rechazar señales de tipo común que las asociamos a ruido electrónico y que me amplifique las señales que yo quiero, que son las de tipo diferencial. Por lo tanto, mientras mayor sea este parámetro, mejor es el amplificador. Y ahí pues lo vamos a ver cuando estemos discutiendo el amplificador de instrumentación, ¿verdad? Que tienen Common Mode Rejection Ratio bien altos. Así que con esto terminamos esta sección de características básicas del op-amp.